Los Spitfire enterrados en Birmania tras el final de la guerra. El Spitfire fue un avión de combate británico muy usado en la Segunda Guerra Mundial. Por su forma, velocidad y maniobrabilidad se volvió un símbolo de la resistencia aérea británica. Sin embargo, pocos saben que varios de estos aviones fueron enterrados al terminar el conflicto, lejos del Reino Unido. Al final de la guerra, se tomó la decisión de esconder un grupo de estos aviones en Birmania, hoy llamada Myanmar. Las autoridades británicas decidieron que era mejor desarmarlos y enterrarlos, en vez de llevarlos de regreso a casa o dejarlos en manos del nuevo gobierno local. El motivo era evitar que acabaran en manos no deseadas en medio de la incertidumbre política que venía tras la guerra. Según los reportes, las piezas de los Spitfire fueron guardadas por separado en grandes cajas de madera. Esas cajas se enterraron en zonas marcadas cerca de antiguos aeródromos militares. La historia circuló durante décadas como una leyenda entre veteranos y expertos en aviación. En 2012, un granjero británico y aficionado a la aviación llamado David Kandal lideró un intento para desenterrar los aviones. Con ayuda de patrocinadores privados y el permiso del gobierno birmano, se empezó a buscar en los alrededores del aeropuerto de Rangún. Las expectativas eran altas. Algunos decían que había hasta 20 unidades bajo tierra. Se usaron equipos de detección y análisis del terreno, pero los resultados no fueron claros. Aunque se hicieron excavaciones en varias zonas, no se hallaron restos visibles de los aviones. Las marcas del terreno no coincidían del todo con los planos históricos. Se encontraron señales de cambios en el suelo, pero sin confirmar qué eran exactamente. La falta de pruebas firmes dejó el proyecto en pausa. Aún así, muchos creen que los Spitfire siguen ahí, pero en otro sitio o a más profundidad. Algunos culpan a errores en los documentos antiguos, otros piensan que los aviones fueron movidos sin dejar rastro. Durante las investigaciones salieron a la luz testimonios de soldados que afirmaban haber participado en el entierro. También aparecieron informes del ejército británico con órdenes relacionadas al transporte y ocultamiento de material militar. Eso dio algo de peso a la versión de que los Spitfire sí fueron enterrados. Hasta hoy no hay evidencia física que confirme la existencia de esos aviones bajo tierra, pero tampoco hay pruebas que lo desmientan. La historia se mantiene viva entre los entusiastas de la aviación y quienes buscan recuperar piezas históricas de la guerra. Lo que hace especial este caso es que, si se hallaran, los Spitfire estarían posiblemente bien conservados, al haber sido guardados en cajas selladas y protegidas del clima. Algunos creen que podrían incluso volver a volar tras una restauración completa. Mientras tanto, la búsqueda sigue como una mezcla de exploración histórica y aventura personal. Es uno de los pocos casos donde se habla de aviones enterrados de forma intencional, sin haber sido dañados en combate, sino escondidos por decisión militar. La paloma mensajera con un mensaje secreto atrapada en una chimenea de Inglaterra. En 2012, un vecino del pueblo de Bletchingley, en Surrey, Inglaterra, hizo un hallazgo curioso mientras reformaba la chimenea de su casa antigua. Entre el hollín y los restos del conducto, encontró el esqueleto de una paloma. Lo que llamó su atención fue que en una de sus patas tenía un pequeño tubo rojo atado con hilo. Dentro del cilindro aún había un papel enrollado con signos extraños. Sin quererlo, el hombre había descubierto un mensaje sin abrir desde la Segunda Guerra Mundial. Durante el conflicto, el Reino Unido volvió a usar un método antiguo para mandar información sensible: las palomas mensajeras. Más de 250.000 fueron entrenadas por el National Pigeon Service. Estas aves cruzaban el Canal de la Mancha desde Francia, Bélgica o Países Bajos, llevando datos sobre movimientos enemigos, puntos de ataque y posiciones de tropas. La paloma hallada en Surrey seguramente venía de Francia y tenía como destino Bletchley Park, el centro de descifrado de códigos del ejército británico. Era donde trabajaban los criptógrafos, encargados de interpretar los mensajes secretos del enemigo. Sin embargo, esta paloma nunca llegó. Se cree que se desorientó, cayó en la chimenea y quedó atrapada sin poder salir. El mensaje quedó allí, escondido por casi 70 años. El papel estaba parcialmente dañado, pero todavía podía leerse. Tenía una combinación de letras y números en grupos cortos. Expertos en criptografía de la BBC y del GCHQ, la Agencia Británica de Inteligencia, analizaron el contenido.
confirmaron que el mensaje había sido enviado por un agente con el nombre en clave STW Stott desde Normandía ocupada, poco después del día D en 1944. Lo más extraño es que el código no ha podido ser descifrado hasta hoy. Ni siquiera los analistas del GCHQ lograron interpretarlo. Eso indica que el mensaje usaba un sistema de clave única, una técnica que solo funciona si se tiene el código exacto del receptor. Sin esa clave original, es casi imposible saber qué dice el texto. El descubrimiento fue noticia internacional. Era como abrir una cápsula cerrada por la guerra. Un mensaje real que no llegó a destino. Un fragmento de una misión secreta congelado en el tiempo. Las palomas no solo fueron útiles, también fueron valientes. Muchas murieron en servicio. Algunas incluso recibieron medallas al mérito por lograr entregar mensajes bajo fuego enemigo. Los restos de esta paloma y el mensaje que portaba están ahora conservados en el Museo de Bletchley Park. Se exponen como prueba del ingenio con el que se enfrentaron los desafíos de la guerra. El contenido del mensaje aún es un misterio. Nadie sabe con certeza qué decía ni qué tan urgente era. Mientras siga sin descifrarse, seguirá generando preguntas. ¿Era un aviso sobre tropas enemigas? ¿Una coordenada? ¿Una orden clave? Nadie lo sabe. Lo único seguro es que una pequeña paloma voló con información importante y quedó atrapada en una chimenea, dejando uno de los secretos sin resolver más singulares de la Segunda Guerra Mundial. El escondite nazi encontrado en una escuela de Hagen después de décadas. En abril de 2021, mientras se hacían renovaciones en el ático de una vieja escuela en la ciudad de Hagen, Alemania, un grupo de obreros encontró algo que no esperaban. Al desmontar parte del techo, dieron con un compartimento oculto dentro de una de las paredes. En ese hueco estaban guardados varios objetos envueltos con cuidado. No estaban sueltos ni dañados por el tiempo. Todo parecía haber sido colocado allí con intención. Dentro del escondite había banderas con esvásticas, brazaletes, retratos de Hitler, documentos de la juventud hitleriana y libros de propaganda del régimen nazi. Algunos estaban tan bien conservados que los colores seguían brillando, como si acabaran de ser puestos allí. Lo más llamativo no era solo lo que había, sino cómo estaba todo organizado. Los objetos estaban dispuestos de forma ordenada, lo que hacía pensar que no fue un escondite improvisado. Probablemente alguien quiso preservar ese material cuando la derrota del régimen era evidente. La escuela donde se halló el alijo había sido usada durante la guerra como sede local de las juventudes hitlerianas. Era un punto de encuentro para jóvenes adoctrinados por el partido. Las autoridades locales pensaron que algún miembro del personal, o incluso un oficial, pudo haber escondido esos objetos al saber que el fin del régimen estaba cerca. Tras el hallazgo, los objetos fueron entregados al Museo Municipal de Hagen. Allí los especialistas comenzaron a analizarlos y conservarlos. Aunque el contenido no era único, el lugar y las condiciones del hallazgo sí lo eran. No es común encontrar ese tipo de materiales dentro de un edificio público, ocultos y sin alterar. Historiadores alemanes destacaron que este caso daba una visión directa de cómo funcionaba el adoctrinamiento del régimen. Los artículos no eran solo piezas simbólicas, sino herramientas reales usadas para formar a los jóvenes en la ideología nazi. Uniformes, textos y manuales que ayudaban a entender cómo operaba ese sistema. El escondite de Hagen fue incluido en una exposición temporal que se movió por varios museos alemanes. Se enfocaba en mostrar cómo el partido infiltró todos los niveles de la sociedad. La escuela, que debía ser un lugar de formación normal, fue usada para fines políticos. Este descubrimiento también reavivó el debate sobre qué hacer con los objetos de propaganda nazi. En Alemania, la posesión privada de estos materiales está muy regulada, pero los museos tienen permiso para conservarlos con fines educativos. El objetivo no es exhibirlos como curiosidad, sino explicar lo que representaron en su momento. El hallazgo recordó que las huellas del pasado a veces están más cerca de lo que se cree. No hacen falta túneles ni mapas antiguos. A veces, un martillo golpeando una pared vieja es suficiente para destapar restos de una historia que muchos pensaban ya enterrada. Las señales. Eire. El mensaje de piedra que los pilotos vieron desde el aire. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras gran parte de Europa era arrasada por bombardeos y batallas, Irlanda tomó un camino distinto. Se declaró neutral. No quería alinearse ni con los aliados ni con el eje, pero esa postura generó dudas,
presiones y una necesidad urgente de mostrar, incluso desde el cielo, que no participaban del conflicto. Para dejar claro ese mensaje, el gobierno irlandés mandó construir más de 80 señales enormes a lo largo de sus costas. Eran palabras hechas con piedras blancas y cal que decían simplemente Eire, que es como se llama Irlanda en gaélico. Las letras tenían entre 10 y 12 metros de largo y estaban pensadas para ser vistas desde el aire por los pilotos que sobrevolaban el país. No eran símbolos ni advertencias, eran avisos simples pero muy visibles: aquí no se pelea. Aunque en teoría esas señales eran para proteger la neutralidad del país, también sirvieron como puntos de orientación para los pilotos aliados. Ayudaban a ubicar la costa, a corregir la dirección y a no entrar por error en espacio enemigo. Algunos historiadores dicen que Irlanda, aunque oficialmente se decía neutral, sí colaboraba en secreto con los aliados. Compartía datos sobre el clima, toleraba vuelos de reconocimiento e incluso permitía el paso de ciertos agentes británicos. Las señales Eire se volvieron parte de ese equilibrio complicado. Por un lado, mostraban que Irlanda no quería problemas. Por el otro, servían de ayuda práctica para los aliados. Era como decir, no estamos con nadie, pero dejando que otros usaran el terreno de forma controlada. Con el tiempo, muchas de esas marcas se borraron. La vegetación las tapó, el viento desgastó la cal y algunas fueron directamente retiradas. Pero otras aguantaron. Años después, ya en el siglo XXI, algunas personas empezaron a redescubrirlas. Usaron fotos aéreas, imágenes satelitales y caminatas por los acantilados. Así volvieron a aparecer varias, intactas o medio rotas, pero todavía legibles. Una de las más conocidas está en el condado de Wicklow. Está sobre una ladera verde que da al mar y se puede ver desde el aire y desde senderos cercanos. Cuando el sol pega desde el ángulo justo, las letras blancas brillan con fuerza. No hay cartel explicativo, solo está ahí, silenciosa, como si el mensaje todavía tuviera sentido. Estas señales no fueron armas ni escondites, pero dicen mucho de cómo un país pequeño intentó sobrevivir sin pelear. En medio del caos, Irlanda eligió afirmarse con piedras, no con balas. No quería ser invadida ni ignorada, solo dejar claro dónde empezaba su tierra. Hoy, esas letras son parte de un recuerdo que no siempre se cuenta. Muestran otra forma de participar en la guerra, diciendo aquí no de forma tan grande que los aviones no pudieran pasarlo por alto. El cementerio de submarinos U-Boats en el Atlántico. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Atlántico fue un campo de batalla silencioso donde los submarinos alemanes, conocidos como U-Boats, patrullaban bajo el agua para cortar los suministros entre América del Norte y Europa. Esa lucha constante fue la llamada Batalla del Atlántico. Duró casi toda la guerra y dejó miles de muertos. Los U-Boats atacaban sin aviso, hundían barcos y desaparecían antes de que alguien pudiera defenderse. Pero a partir de 1943, la tecnología de detección avanzó. El radar, el sonar y las cargas de profundidad cambiaron la situación. Cientos de submarinos fueron hundidos por los aliados. Muchos se perdieron en distintos puntos del océano, desde la costa irlandesa hasta el Caribe. El fondo marino se convirtió en un gran cementerio de acero. Durante décadas, esos submarinos hundidos quedaron sin localizar. Algunas ubicaciones eran secretas, otras simplemente se olvidaron. Pero en años recientes, con mejores mapas, robots submarinos y nuevas investigaciones históricas, se empezaron a encontrar varios de esos cascos oxidados. Uno de los hallazgos más conocidos fue el del U-576, localizado en 2014 frente a Carolina del Norte. Estaba a más de 200 metros de profundidad. Había sido hundido en julio de 1942 durante un combate contra un convoy aliado. Sorprendía ver que el casco seguía casi entero. Parecía congelado en el tiempo, como si acabara de hundirse. Otro caso llamativo fue el del U-1166, encontrado cerca del delta del Mississippi. Había sido hundido por un barco estadounidense poco después de atacar a un carguero. Cuando los restos fueron localizados, ambos barcos estaban uno junto al otro, como si hubieran quedado atrapados en su último enfrentamiento. Muchos de estos submarinos todavía guardan dentro los cuerpos de sus tripulantes. Por eso, son considerados tumbas de guerra. Las autoridades suelen decidir no tocarlos, solo dejan que equipos científicos los estudien desde afuera. Está prohibido sacar piezas o explorar por dentro sin permiso.
Además de los cuerpos, algunos cascos conservan objetos personales, instrumentos, mapas y hasta comida enlatada. Todo sigue sellado por la presión y el frío del fondo del mar. Esas cápsulas del pasado permiten entender mejor cómo era la vida en un submarino. Eran espacios cerrados, húmedos, oscuros. Los marineros vivían semanas enteras bajo el agua, en silencio, esperando órdenes. Gracias a los hallazgos recientes, los historiadores pueden estudiar mejor las batallas navales. También se puede rendir homenaje a quienes murieron en esas misiones. No eran solo soldados, eran personas atrapadas en un mundo de acero y agua. Cada submarino hundido tiene una historia. Algunos se perdieron tras ataques directos, otros fueron cazados mientras regresaban a su base. Algunos simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Hoy, con las nuevas tecnologías, esas historias están saliendo a la luz una por una. El Atlántico guarda miles de secretos. Bajo su superficie, en la oscuridad, descansan los restos de una guerra que no siempre se peleó con ruido, pero que fue igual de letal. Los U-boats fueron símbolo del terror en el mar. Ahora, convertidos en escombros silenciosos, cuentan su parte de la historia sin palabras. El sótano de Mengele, lo que quedó de sus experimentos en Auschwitz. En 1944, los vagones que llegaban al campo de Auschwitz descargaban grupos enteros en cuestión de minutos. Nada más bajar, los prisioneros pasaban frente a un médico que decidía rápido quién podía servir para labores forzadas y quién era apartado sin más. Entre los que quedaban en pie, se empezaron a seleccionar casos específicos. Si alguien era gemelo, tenía alguna deformidad o era de talla muy baja, lo sacaban del grupo. Esos eran los que le interesaban a Josef Mengele, uno de los doctores del campo. Él se acercaba, hacía preguntas sencillas, pedía datos, examinaba a los chicos, preguntaba si tenían hermanos. Si veía algo que les servía, los mandaba a otra zona. A los gemelos les tomaban medidas, los pesaban, les sacaban muestras de sangre, los comparaban entre sí. Les ponían inyecciones distintas, algunas para ver reacciones, otras sin explicación. A veces les aplicaban líquidos en los ojos para cambiarles el color. Si uno de los dos moría, el otro era ejecutado para poder abrirlo y anotar las diferencias. Hubo niños que pasaron por operaciones múltiples sin anestesia. Todo se registraba en hojas guardadas en carpetas. Cuando terminaban, lo que quedaba se enviaba a otras secciones para seguir los análisis. No había intención de sanar, solo observación y apuntes. Los que ayudaban también eran prisioneros. Algunos venían de trabajos sanitarios previos, otros solo seguían órdenes. Tenían que anotar, mover a los chicos o limpiar lo que quedaba. Estaban bajo amenaza constante. Si uno fallaba, era reemplazado sin aviso. En comparación con otros sectores del campo, los chicos elegidos para esas pruebas recibían más comida y dormían bajo techo, pero solo mientras sirvieran. Cuando ya no lo hacían, los retiraban del bloque. Después de la liberación, se encontraron carpetas, cuadernos, frascos con restos, dibujos con notas y fotos del proceso. Había libretas con fechas, nombres y marcas repetidas que se cruzaban entre distintos casos. Más de 1000 niños pasaron por ese programa. Solo unos pocos lograron salir con vida. Muchos pensaban que los estaban curando de algo. Josef Mengele se escapó apenas terminó la guerra. Logró llegar a Sudamérica y nunca fue capturado. Años más tarde se encontraron restos humanos en Brasil que coincidían con él, pero no hubo juicio. Su nombre quedó unido a esos ensayos por los materiales encontrados en ese sótano. Antes de que llegaran los soviéticos, algunos oficiales del campo intentaron quemar o esconder lo que pudieron, pero quedaron instrumentos, hojas y frascos que confirmaban todo lo que habían hecho. Las fortificaciones nazis que quedaron en las islas del Canal. En 1940, las tropas alemanas tomaron el control de las Islas del Canal, un grupo de territorios británicos que están justo frente a la costa francesa. Fue la única parte del Reino Unido que cayó en manos del régimen nazi durante toda la guerra. Poco después de ocuparlas, empezaron a convertirlas en una zona militar. Guernsey, Jersey y Alderney se llenaron de obras defensivas. Construyeron refugios de concreto, torres de vigilancia, puntos de disparo con artillería pesada, túneles subterráneos, depósitos y refugios enterrados. Todo eso formaba parte del Muro del Atlántico, una línea de defensa que buscaba frenar cualquier intento de ataque desde el mar. Para levantar esas estructuras, usaron prisioneros y trabajadores obligados. Trabajaban con herramientas básicas, sin protección, en turnos largos y duros. El trato era violento.
En Alderney incluso llegaron a construir campos de trabajo. Los refugios estaban hechos con cemento muy grueso, muchas veces escondidos entre rocas o bajo tierra. Algunos tenían sistemas de aire, salas de mando, espacios para guardar municiones y pasillos que los conectaban con otras defensas. Desde esos puntos se controlaban las playas, los cerros y los caminos clave. A medida que avanzaba la guerra, las islas seguían llenándose de nuevas estructuras. Mientras más se debilitaba Alemania, más búnkeres agregaban. Pero después de que Francia fue liberada, las islas quedaron aisladas. No hubo batallas grandes ahí. La rendición llegó en mayo de 1945. Cuando terminó la guerra, muchos de esos búnkeres dejaron de usarse. Algunos fueron tapados o usados como depósitos. Otros quedaron igual que como estaban y hoy todavía se pueden recorrer. En ciertas zonas todavía se ven las estructuras originales. Las islas del canal muestran bien cómo se preparaba el régimen para un desembarco enemigo que nunca llegó. Las defensas muestran el tamaño del esfuerzo militar, aunque nunca fueron usadas en combate real. Ahora, varias de esas construcciones todavía están integradas al paisaje. Algunas siguen ocultas bajo tierra. Varias fueron arregladas y funcionan como sitios de memoria o museos. Aunque en esas islas no se dispararon grandes armas, las estructuras que quedaron ahí muestran otro lado de la guerra, el miedo constante a una invasión que nunca pasó. El avión soviético enterrado en un pantano de Polonia. En una zona rural del centro de Polonia, unos vecinos caminaban cerca de un área pantanosa cuando vieron algo metálico saliendo de la tierra. Era el cuerpo de un avión. El barro había cubierto casi todo, pero la forma todavía se notaba. Dentro estaban los restos de 2 personas sentadas en sus asientos. Llevaban uniformes completos. Habían muerto en el impacto. El aparato era un caza soviético Yak, un modelo de ataque a baja altura. Se usaba para operaciones cerca del suelo, donde había menos visibilidad. No era común encontrar uno entero después de tantos años. Por eso, el descubrimiento llamó la atención de inmediato. El avión no se había partido, solo estaba dañado por el golpe y el paso del tiempo. Las autoridades locales llegaron al sitio. Confirmaron que la nave era de la Segunda Guerra Mundial. El motor seguía dentro. Las placas de identificación estaban legibles. No había señales de que se hubiera intentado moverlo antes. Todo indicaba que había quedado allí desde el momento del choque. Según archivos militares, el avión pudo haber sido derribado a comienzos de 1945, durante la ofensiva soviética para expulsar a los nazis de esa parte del país. Las fuerzas soviéticas cruzaban Polonia empujando al ejército alemán hacia el oeste. En ese periodo, muchas aeronaves fueron abatidas por fuego enemigo o por fallos en vuelo. Este aparato no tenía marcas visibles de balas. Tal vez fue una falla técnica, tal vez bajó de emergencia y no logró aterrizar bien. Los restos humanos fueron sacados con cuidado. Los equipos forenses los embalaron y los enviaron a Moscú para su identificación. Se esperaba que, si quedaban familiares vivos, pudieran recuperar los cuerpos. Los uniformes tenían insignias militares, pero no se hallaron documentos personales. El ADN era la única forma de saber quiénes eran. El avión quedó en el lugar por un tiempo. Después se desarmó. Algunas piezas fueron donadas a un museo de la Segunda Guerra Mundial. El resto fue almacenado. No se trataba de restaurarlo, solo querían preservar lo que se pudiera. No era un modelo habitual, por eso se consideró valioso para exhibición histórica. Los vecinos dijeron que siempre hubo rumores de un avión caído en esa zona. Algunos ancianos recordaban haber oído un estallido en los últimos días de la guerra. Nunca se supo con certeza qué había pasado. Con este hallazgo, la historia que había quedado enterrada bajo el pantano salió a la luz. No fue el único caso. En otros puntos del país también se han encontrado restos de aviones de ese mismo frente. En su mayoría soviéticos, aunque también hay reportes de aeronaves alemanas y aliadas. El barro, el frío y el aislamiento de ciertos lugares ayudaron a conservar restos que hoy sirven para reconstruir detalles del conflicto. En este caso, lo más llamativo fue el estado del fuselaje y la posición de los cuerpos. Habían quedado sentados, como si nada se hubiera movido desde el día de la caída. Eso permitió entender mejor cómo terminó ese vuelo. Sin caja negra, sin testigos, sin informes. Solo el barro, el metal y los huesos diciendo lo que pasó. La fábrica subterránea que funcionaba como tumba en los bosques de Harz.
En 1944, cuando los bombardeos aliados ya destruían más fábricas de las que Alemania lograba reemplazar, el régimen decidió mover la producción de armas a zonas bajo tierra. En la zona montañosa de Harz, obligaron a prisioneros trasladados desde Buchenwald a abrir más de 20 kilómetros de túneles. Les dieron lámparas de aceite, picos, y los pusieron a romper roca durante horas seguidas, sin pausas ni herramientas seguras. Dentro de esos pasajes se montaron rieles, máquinas grandes, generadores y redes eléctricas. En ese lugar fabricaban piezas de cañones, partes de tanques y componentes del avión a reacción Messerschmitt 262. El aire era casi imposible de respirar. El polvo de piedra hacía toser sangre, algunas paredes cedían por la presión y no había salidas rápidas. Si un túnel se venía abajo, nadie salía. La luz fallaba con frecuencia. Lo que quedaba era ruido y sombra. Los presos comían solo si lograban completar el mínimo de producción. Si no cumplían con la cuota de piezas, no recibían nada. Cada semana se retiraban cuerpos y se reemplazaban por otros nuevos. Todo era intercambiable. Cuando los soldados estadounidenses entraron en abril de 1945, vieron máquinas apagadas, restos de cohetes, herramientas por el suelo y miles de cuerpos tirados entre piezas sin terminar. El equipo de ingeniería del ejército logró anular cargas explosivas que aún seguían listas para usarse. Desde ese momento no han dejado de salir restos. Municiones viejas aparecen tras lluvias o excavaciones accidentales. Los túneles principales se sellaron con concreto, pero adentro sigue habiendo polvo envenenado, partes oxidadas y explosivos viejos. No quedó nada operativo, pero todo sigue en su sitio. Máquinas detenidas, huesos rotos y herramientas mezcladas con estructuras inacabadas. Esa fábrica subterránea operó como tumba hasta los últimos días del conflicto. Muchos de los rastros que se mostraron en este recorrido no estaban anotados ni ubicados en archivos. No tenían señales, ni coordenadas, ni documentos adjuntos. Solo seguían donde habían sido usados, cubiertos por tierra, sumergidos, sellados entre muros o enterrados bajo construcciones. Nadie los volvió a buscar, nadie los registró. Solo reaparecieron cuando alguien los encontró por error. Cada uno mostraba lo que quedó en el mismo estado desde el día en que fue dejado. No eran restos simbólicos. Eran partes reales, sin desmontar ni retirar. Algunos seguían cargados con explosivos. Otros tenían restos humanos. No hacían ruido. No sobresalían, pero no se habían movido. Aunque pasaron más de 80 años, aún hay materiales sin recuperar, estructuras sin revisar y objetos sin clasificar. Están bajo tierra, en zonas no exploradas, sin haber sido revisados ni marcados.